Y hoy para hablar de este importante tema tenemos como invitada especial a la psicóloga Daisy Alejandra Díaz Lizarazo. Bienvenida Alejandra a ATN Noticias. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a ATN Noticias por la invitación. Un tema muy controversial que ha llamado mucho la atención en Colombia y a nivel regional es el suicidio. Y es precisamente en este mes de septiembre que estamos en el marco de la prevención del suicidio. En primer lugar, Alejandra, ¿qué es el suicidio? El suicidio es esa acción que atenta directamente contra la integridad física, pero hay que aclarar que esa acción siempre tiene que ser predeterminada, es decir, hay un plan para llevar a cabo esa autolesión. ¿Cómo podemos identificar una persona que empieza a tener conductas de suicidio? Allí, importante aclararle a los televidentes que nos están siguiendo en este momento que hay ideas suicidas y conductas suicidas. En este orden de ideas, nosotros cuando hablamos de la ideación suicida, que es lo que antecede a esa conducta suicida, es decir, cuando tú ya empiezas a pensar, la vida no vale la pena, no tiene sentido estar acá, si yo no estoy acá, ¿a quién le haría falta? Es decir, cuando ya empiezan a haber esos pensamientos recurrentes en donde realmente no hay un sentido, no hay una motivación para vivir. Esa es la ideación suicida. Y la conducta suicida es cuando ya la persona tiene un plan determinado para llevar a cabo contra sí mismo. ¿Cómo se podría prevenir el suicidio? En esa prevención del suicidio realmente pues hay que tener en cuenta la ley 1616 del 2013, en donde precisamente nos hablan de cómo desde ese artículo 35, cómo se empiezan a generar esos esfuerzos para la prevención del suicidio, desde las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Es decir, nosotros no solamente podemos desde la institucionalidad prevenir, ¿sí?, sino que también en el marco de la psicoeducación nacional, como también desde las casas, los colegios también se pueden empezar a desarrollar todas estas actividades de prevención. Hay algo muy importante que es lo que estamos desarrollando precisamente hoy acá en el noticiero, que es psicoeducar. Cuando nosotros psicoeducamos a la población es donde es el primer paso para empezar a hablar de prevención desde cualquier esfera de la salud mental. Entonces allí es muy importante hablar que si nosotros empezamos a psicoeducar y hablar directamente del suicidio, ahí ya estamos haciendo una acción de prevención. Muchas veces pensamos como, si hablamos de suicidio vamos a incitar, es un mito, ¿no? Vamos a incitar a que las personas se vayan a atentar contra sus vidas, pero realmente lo importante es hablar directamente del suicidio, cuáles son esas consecuencias y sobre todo, algo muy importante, promover el tema del proyecto de vida, que es algo fundamental. Si tú tienes un foco, un proyecto de vida, siempre van a haber motivaciones y siempre van a haber nuevas oportunidades para continuar con tu vida. Cuando tú pierdes tu motivación, pierdes tu rumbo y no tienes un apoyo familiar, no tienes un núcleo familiar que está ahí contigo, o de repente también esos compañeros del trabajo o esas personas que están a tu alrededor también observando tu conducta, pues allí empieza a haber mucha más incidencia pues en este tipo de conductas. Así es, Alejandra. ¿Y cuáles son las cifras de suicidio en este momento, sabrás? Bueno, ahorita lo que se habla según el DANI es que más o menos 8 personas diariamente se quitan la vida en nuestro país. Es una cifra bastante preocupante, además que nosotros acabamos de pasar por estamos viviendo una emergencia sanitaria mundial, que esto ha hecho que pues a nivel mundial se haya incrementado el suicidio, pero principalmente en Colombia se habla de 3 casos en específico al hablar a la hora del suicidio, es decir, como 3 factores detonantes que hacen que las personas tomen esta fatídica decisión. Y se habla de problemas de pareja, que allí pues es muy importante también cómo ese núcleo familiar está allí observando qué pasa. Muchas veces las personas dicen, bueno, en temas de pareja pues no es muy adecuado intervenir, pero pues cuando ya vemos que realmente ese familiar, esa amiga, ese amigo, esa persona que está allí no logra buscar una salida, es importante hacer ese acompañamiento.
Hay un segundo tema y es el tema de las enfermedades físicas o las enfermedades mentales. Cuando ya la persona se ve que por sí misma no puede valerse, pues también puede llegar a tomar esta decisión, y ahí es donde se deben activar esas rutas de atención, precisamente para que también ese núcleo más cercano, que muchas veces ni siquiera es la familia, sino los amigos, compañeros de trabajo o compañeros de colegio también, es donde deben estar más pendientes. Y un tercer causal es los problemas económicos, que allí pues a raíz también de la pandemia pues se incrementaron muchísimo más para todos y todas, y esto ha hecho también que muchas personas tomen una decisión para atentar contra su vida, ¿sí? Entonces son factores que inciden en esa toma de decisiones, pero reitero lo que hablábamos hace un momento, es muy importante reestructurar el proyecto de vida, no importa la edad que tengamos. Muchas veces las personas piensan que hablar de proyecto de vida es solo en los chicos y chicas, pero no es cierto. Allí también muchas personas en algún momento de nuestra vida perdemos ese oriente, y allí es momento de empezar a reestructurarnos, mirar cuáles son esas motivaciones y cuáles son esas cosas que nos ayudan cada día a superarnos cuando estamos en crisis emocional. Parece mentira, Alejandra, pero esa última, que es el factor económico, ha sido como la que más tienen las personas como para cometer estos actos. Brevemente, para finalizar esta entrevista, Alejandra, en Colombia, ¿quiénes tienen más estas tendencias suicidas? ¿Son más hombres o más mujeres? Bueno, en realidad la conducta suicida es un poco más equivalente, pero más las mujeres son las que tienen esa tendencia, sobre todo por los problemas emocionales, ¿sí? Allí es donde es muy importante empezar a identificar cuál es nuestra emocionalidad y empezar a buscar desde el autocuidado esa ayuda, porque muchas veces descuidamos el autocuidado emocional, y de allí es donde se radica también la situación del problema. Entonces la invitación hoy a todos los televidentes que nos están viendo es mirar más con empatía, empezar a abrir un poco más esa escucha activa y determinarnos más en nuestro proyecto de vida para seguir adelante a pesar de las adversidades. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por habernos acompañado aquí en las cámaras de ADN Noticias. Ha sido un placer haber compartido este espacio contigo. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto siempre estar aquí.